Bueno, primeramente, buenos días a todos. Espero que no haya problema de audios ni problema en la transmisión. Vamos a acomodar mi micrófono. Mi nombre es Aías Portillo y hoy hablaremos en la mañana sobre Action Machine Learning y el objetivo es tratar de conocer la mayoría de componentes de esta herramienta de Microsoft en cuestión de 40 o 50 minutos, por si hay preguntas. Yo soy un mentor porque nos dedicamos a dar consultoría y tratar de apoyar a los clientes de Primo Datas Costa Rica. También soy MVP y primeramente eh, todo esto es un evento para poder dar soporte a la UNICEF y agradecer a todos los sponsors que hacen posible este evento. Y si tienen algún comentario sobre mi charla, alguna evaluación, pueden utilizar estos URLs para poder evaluar tanto el evento como la conferencia. Y antes de iniciar, voy a hablar un poco más de mí. Como mencioné, soy un MVP en plataforma de datos. Me dedico a la analítica avanzada. Eso implica de que estamos desarrollando consultorías de inteligencia de negocio, consultoría de machine learning, consultoría de minería de datos, consultoría de big data. Entonces, tengo más de 14 años de experiencia. He estado en diferentes proyectos de América Latina y Europa. También he participado en diferentes conferencias de todo Centroamérica, Panamá, Estados Unidos, México y España. También he tenido la oportunidad de poder estudiar algunos máster, como un máster en base de datos, un máster en ciencia de datos, un máster en estadística para la investigación, todo con el objetivo de poder crear un perfil completo para la consultoría que realizamos dentro de Primo Data. Mis redes sociales, tengo mi página de Facebook, también tengo mi grupo de Facebook asociados a ISSQL. Igualmente, si ustedes quieren saber un poco más de lo que estamos haciendo, los invito a que se unan. También tengo mi Twitter, portillo.ias, mi LinkedIn, portillo.ias. Pueden buscarme en Facebook por Aías Portillo. Y sin más, para empezar, digamos, una de las cosas que actualmente está moviendo los mercados es que hay ciertos perfiles que se están solicitando. ¿Por qué lo menciono? Digamos, porque parte de los perfiles que necesitan ahora los nuevos empleados es la capacidad de poder generar modelos predictivos. Pero la capacidad de poder generar modelos predictivos generalmente está asociado a un perfil que se conoce como científico de datos o el ingeniero de Machine Learning. Y realmente son perfiles que primero tienen conocimiento estadístico, ya que la mayoría de modelos, aunque no simplemente o se desarrolle completamente manual los procesos o modelos matemáticos, hay que conocer un poco de estadística para poderlos interpretar. Igualmente, para poder analizar los datos, poder determinar, hay que tener ciertos aspectos de conocimiento de negocio, que eso significa que si estamos analizando un banco o estamos analizando una agencia de publicidad o estamos analizando estrategias que pueden estar orientadas a la parte de mercadeo, digamos que generalmente son las áreas que más se enfoca uno, eh, hay que tener ciertos conceptos estadísticos, conceptos de negocio y conceptos de esas áreas. Igualmente, todo lo que se desarrolla
son algoritmos informáticos. Y realmente, en este caso, lo que la gente está pidiendo, digamos, si ustedes son fans como yo, digamos, es un Saiyajin, así le llamamos, que tiene que ver con el saber y poder hacer cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es que intenten tratar de evolucionar. Eso implica de que no van a ser estadísticos de la noche a la mañana, no van a ser expertos en informática, sino que es un proceso de cambio. ¿Por qué? Porque si lo vemos desde el punto de vista, todo está cambiando, digamos, el mundo ahora ya estamos hablando de una industria 4.0 también, o una transformación digital. Entonces, si uno no se acopla a eso, simplemente no estará listo para poder eh, hacer los retos que están en este momento. Y lo podemos ver con respecto a los problemas de COVID. La mayoría de empresas que están sobreviviendo son empresas que han logrado adoptar la transformación digital. ¿Qué quiere decir la transformación digital? Además es que utilicen la tecnología para poder hacer sus pedidos, utilicen la tecnología para poder enviar sus pedidos, utilicen la tecnología para poder administrar sus redes de suministro, sus redes de producción. Entonces, con esto del COVID, las empresas que no han logrado o que no estaban listas han pagado el precio de que muchas de ellas han cerrado y otras simplemente están esperando a poder abrir. Entonces, ¿qué pasa con todos esos retos? Digamos, si lo que tenemos que saber o aprender es diferentes tecnologías. Y dentro de esas tecnologías podemos hablar de el Machine Learning. Eh, ¿Y qué es el Machine Learning? Digamos, el Machine Learning no es más que una tecnología que tiene sus orígenes en 1940, 1950. Eh, ¿Por qué digo en esas épocas? Porque el Machine Learning como tal tiene una base matemática o estadística, probabilística, como le quieran llamar, que se sentaron antes de los años 40 o antes de los años 50, pero que a medida la tecnología fue evolucionando, estas fueron completamente adoptadas por las empresas. En este caso, en los 60, 70, 80 y 90, fueron una época de evolución y como olas, podríamos decirlo así, de que las empresas querían utilizar esas tecnologías. Entonces, en esa época, muchas empresas apostaron por la utilización de computadoras, por la utilización de base de datos, por la utilización de minería de datos, por la utilización de algoritmos de Machine Learning. Y el problema fue de que en ese entonces, digamos, las tecnologías aún no eran completamente maduras y muchos tenían problemas de que los proyectos fracasaban. Entonces, si las empresas veían que esos proyectos tenían un alto porcentaje de fracaso, lógicamente no invertían. Entonces, en la época ya de los 80, 90, eso comenzó a bajar y las empresas realmente se dedicaron simplemente a sistematizar y algunas se dedicaron a generar fuentes de datos unificadas que muchos conocemos como Data Warehouse o la parte de inteligencia de negocio. Entonces, todos esos retos o el Machine Learning es algo que no es nuevo y que viene desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó? Digamos, en este pedazo de tiempo, digamos, existía la tecnología, era muy cara y muy pocos lo implementaron porque hay varios referentes de que utilizaron correctamente esta tecnología como Target en los años, si no me equivoco, de 1998, 1996, donde generaron algoritmos adecuados para poder vender. Pero hay algo muy relevante en los años del 2000 y 2010, donde nuevamente, digamos, partimos
de acá. Entonces, las empresas estaban adoptando tecnología, todo estaba sistematizado, pero en esta época surgieron nuevos conceptos que comenzó a cambiar las barreras. ¿Qué significa cambiar las barreras? Significa de que tecnología que anteriormente era extremadamente costosa o extremadamente difícil de implementar, como es la parte del Machine Learning, porque generalmente esto requiere altas características de hardware, altas características de software, y eso significa mucha plata. Entonces, en esta época se crearon los conceptos del Big Data, y esos conceptos o esas arquitecturas que realmente podríamos decir que Google es el padre, fue lo que comenzó a revolucionar todo el mercado. Es aquí que para estas épocas comienzan ya los conceptos de cloud, y cuando ya comienza el concepto de cloud es que ya estamos viviendo lo que llamamos la cuarta revolución, porque el cloud es el concepto del inicio de la cuarta revolución, porque esto permite democratizar el uso de tecnologías extremadamente caras, el uso de infraestructura extremadamente cara, y ahora ya podemos hablar en esta época del 2020 de la capacidad de poder implementar modelos predictivos, poder implementar Big Data, poder implementar ciencia de datos, utilizar tecnologías paralelas, que en este caso podría ser un framework Hadoop, poder utilizar Deep Learning, utilizar todo lo que se conoce como inteligencia artificial para poder solucionar. Y esto es debido a toda esa evolución y las capacidades que se han generado a partir de la utilización de cloud. ¿Por qué cloud? Porque esto es un poco barato. Digamos, ¿por qué digo un poco barato? Porque depende mucho del contexto de empresa que estemos utilizando. Digamos, hablar posiblemente de pagar $2 diarios por una base de datos y tener un data warehouse sea significativamente cero para una empresa que invierte 2 o 3 millones para infraestructura, pero para otras pequeñas empresas, $2 o $3 puede ser caro, digamos, pero no imposible pagar. Entonces, en este caso, todo esto hace de que ahora el Machine Learning, tenemos que decir que tengo que pagar $2, tengo que pagar $5, tengo que pagar costos muy relativamente bajos para poder utilizar esto. Y deben tomar en cuenta de que cuando ya comenzamos a hablar de Machine Learning, realmente hay muchas definiciones, hay muchos conceptos, pero dentro de los conceptos o de las teorías que generalmente me gustan a mí, es de que cuando hablamos de Machine Learning, digamos, o el mundo ideal de Machine Learning, es que nosotros vamos a tener un programa que va a aprender solo, digamos, porque eso es lo que venden, pero eh, no es tan así, digamos, el Machine Learning, dependiendo las tecnologías, dependiendo el enfoque que nosotros tengamos, va a lograr generar conocimiento y a partir de este conocimiento generar modelos predictivos. Entonces, desde el punto de vista, digamos, el Machine Learning no es que sea magia, no es que sea 100% inteligente, sino que parte de una base de conocimientos para poder generar predicciones. Entonces, tomen en cuenta de que estos modelos o estas técnicas están o tienen fundamentos matemáticos y estadísticos. ¿Que no vamos a hacer todos esos conceptos matemáticos y estadísticos? Sí, pero hay que validar el modelo y ver si el modelo es adecuado para el escenario que estamos implementando. Entonces, desde el punto de vista, Machine Learning es un algoritmo complejo que utiliza data histórica para poder generar un modelo o una, pongámoslo así, si un ejemplo muy claro es la regresión, que la regresión
generalmente se utiliza para estimar o predecir, en algunos casos, valores a futuros, pero de datos que tienen un comportamiento lineal. ¿Qué significa eso? Digamos, que cuando estamos prediciendo una casa, digamos, el precio de una casa, sabemos que los atributos o la definición de las características tienen una tendencia relativamente lineal. ¿Qué quiere decir? Que a medida va aumentando, digamos, el número de cuartos, va aumentando eh, el área, o a medida se va acercando a una parte o una ciudad, todo esto genera aumentos o disminuciones de los precios. Entonces, esto como tal genera una tendencia que suele ser lineal y que se puede utilizar porque siempre hay un margen de error para poder predecir los precios. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, esto es un concepto estadístico, pero que si lo implementamos con Machine Learning, utilizamos el conocimiento que genera todo este análisis para poder predecir el precio. Entonces, y una vez nosotros generemos el modelo automático, él automáticamente aprendió, y que si nosotros enviamos estos patrones o estas definiciones en el algoritmo, vamos a obtener el precio, siempre tomando en cuenta que hay un margen de error. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Quiero ser un Machine Learning o un ingeniero de Machine Learning. Desgraciadamente hay que combinar diferentes características, que es lo que venimos mencionando, y que lo ideal es algo que muy difícilmente nosotros vamos a obtener, digamos, porque hay enfoques de científico de datos, digamos, que en este caso es un enfoque más de negocio, digamos, por eso lo vemos acá, y tenemos el enfoque de un Machine Learning, que esto ya es más matemático, programación, y que realmente a medida nosotros lo vamos especializando, es decir, que llegar a ser el ideal de Machine Learning, es decir, el ideal de un ingeniero de Machine Learning, implica conocer tanto de negocio, conocer de programación, conocer de matemática y poder transmitir el conocimiento. ¿Por qué? Porque dentro de todos los roles que nosotros vamos a hacer es generar valor dentro de la empresa, y generar valor dentro de la empresa significa que podamos transmitir el conocimiento, podamos explicar el conocimiento con modelos matemáticos, es decir, que en este caso, aunque parezca un poco absurdo, digamos que un gerente no va a ver un modelo matemático, pero sí es necesario entender ese modelo matemático, transformarlo y comunicarlo. Entonces, este rol como tal de Machine Learning implica un montón de características que uno debe evolucionar. Entonces, es por eso que comencé la presentación con lo que las empresas buscan, que son unicornios. ¿Por qué unicornios? Porque muy difícilmente alguien va a tener todas esas características desde cero, sino hay que irlas fomentando, hay que ir educando. En mi caso todavía estoy entre un típico ingeniero de Machine Learning, entre un científico de datos, entre un ML, pero todavía no logro o ser el ingeniero de Machine Learning perfecto, porque están surgiendo muchas cosas, digamos, en inteligencia artificial está evolucionando, ya las empresas lo pueden utilizar, ya se puede hacer análisis del lenguaje natural, computación de visión por computadora, análisis de sentimientos. Hay un montón de frameworks que muchos dicen utilizo Python, muchos dicen voy a utilizar R, MATLAB. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, todo esto se está complicando, y llegar a ser el ideal de un ingeniero, digamos que voy a manejar R, voy a manejar Python, voy a manejar MATLAB, voy a manejar SQL, voy a manejar Java, voy a manejar cualquier otro lenguaje que pueda funcionar para ciertas características, porque determinado framework se especifican para dar soluciones a específicos problemas. Entonces, todavía hay que aprender mucho. Entonces,
si vemos lo complejo que es el mundo de Machine Learning, entonces, ¿dónde entra Microsoft Azure Machine Learning? Esto es algo muy sencillo, y es que Microsoft como tal quiere entrar en lo que va a funcionar. ¿Qué significa en lo que va a funcionar? Es decir, modelos basados en herramientas de desarrollo ágil, porque eso es Microsoft Azure Machine Learning, es una herramienta de desarrollo ágil que se basen en framework en las nubes. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, estamos hablando de que Microsoft como tal, y si lo vemos desde el punto de vista del cuadrante de Gartner, es una tecnología en evolución para la parte de Machine Learning o analítica avanzada o ciencia de datos, como la quieran llamar. Entonces, nosotros podemos ver acá en el cuadrante de 2 años, vemos cómo estas tecnologías todavía están evolucionando y todavía no conocemos un líder 100%. ¿Por qué un líder? Digamos, porque veamos este ejemplo, digamos, K-Me, que K-Me es un excelente framework de desarrollo para Machine Learning, minería de datos, ciencia de datos. En 2018 era un líder, ahora en 2019, que es el último cuadrante que yo conseguí de Machine Learning, ya está como un retador, y muy pocos se han quedado de estos que estuvieron en líderes. Otros evolucionaron, como MATLAB y también Microsoft, digamos, a ser ya casi líderes del mercado. Para este año 2020 estoy seguro que Microsoft, con el lanzamiento de todos los conceptos de cajas de herramientas para Machine Learning, para analítica avanzada, para inteligencia artificial, va a hacer que Microsoft sea un nuevo líder, digamos. Pero tomen en cuenta esto, digamos, todos estos que ven acá son tecnologías que deberían aprender, no todas, o por lo menos tratar de aprender para poder solucionar diferentes proyectos, digamos. En mi caso, yo utilizo mucho Anaconda, digamos que Microsoft integró mucho Anaconda con su framework de desarrollo que es Machine Learning, y ahora es como una plataforma más abierta de que podemos utilizar sus propias herramientas o podemos utilizar entornos de desarrollo que, que son open source, y eso es algo muy importante de que las tecnologías que Microsoft está implementando para poder solucionar todos estos modelos de predictivos o modelos avanzados están utilizando ya conceptos open source, conceptos que el mercado generalmente acepta. Digamos, una de las cosas que Microsoft está haciendo bien es eso, de que está utilizando lo que funciona en el mercado y ya no es una plataforma cerrada, y lo vamos a ver cuando estemos viendo el entorno de Machine Learning. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que Azure Machine Learning es una plataforma completamente en la nube y cuyo objetivo es poder agilizar los procesos de analítica avanzada. ¿A qué me refiero con los procesos de analítica avanzada? Digamos, poder generar tantos modelos de inteligencia artificial, porque sí se pueden desarrollar modelos de inteligencia artificial como visión de computadora, análisis de sentimientos y modelos convencionales de Machine Learning, digamos, como modelos clasificatorios o modelos supervisados, modelos no supervisados, modelos de aprendizaje o de aprendizaje por refuerzo, Deep Learning. Todo eso se puede desarrollar en Azure Machine Learning, pero ¿cómo funciona? Primero es una plataforma de la nube en Azure que permite generar todo un entorno o un framework de desarrollo para, para poder para poder desarrollar estos algoritmos de Machine Learning. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy generando una plataforma
completamente escalable y que puede ser a demanda, que es uno de los conceptos de computación en la nube. Puedo conectarme a diferentes fuentes de datos, generalmente fuentes de la nube. Puedo generar flujos o orquestar modelos analíticos, de generar y registrar modelos, analizar estos modelos por medio de métricas, dependiendo de lo que vamos a generar, y finalmente hacer un deploy. ¿Qué significa hacer un deploy? Significa de que yo voy a generar una interfaz que permita utilizar todo el modelo que yo generé por peticiones, que en este caso podríamos decirles análisis en tiempo real o análisis por lotes, que lo vamos a ver entre poco. Entonces, todo eso es Azure Machine Learning, y si lo vemos desde el punto de vista ya jerárquico, digamos, pertenece a Azure, tengo que tener una suscripción, tiene que estar asociado a un grupo, y este genera un WordPress. Y este WordPress me tiene los notebooks, me tiene los bytes, me tiene las computadoras, me tiene los experimentos, me tiene los modelos, me tiene los datos, tiene acceso a storage account, a análisis o aplicaciones inteligentes, modelos de seguridad por medio de llaves, máquinas virtuales, containers. Entonces, todo eso es Azure Machine Learning. Y desde el punto de vista, digamos, si lo vemos, es toda una estructura compleja que generalmente podemos hacer deploy simplemente con un clic o con algunas sentencias paso a paso, que si lo vemos desde el punto de vista arquitectónico, digamos, hacerlo on-premise es extremadamente difícil. Entonces, una vez nosotros generemos el WordPress, que es esta parte aquí, que es todo nuestro entorno de desarrollo, vamos a obtener el estudio, veámoslo así, o mi framework de desarrollo, que va a partir de 3 modelos basados en código, basado en asistente automático o basado en flujo de un diseñador. Cada uno de estos tiene ciertas características. Por lo menos cuando nosotros utilizamos Notebook, estamos diciendo que vamos a programar en Python, que vamos a utilizar los frameworks de Python, que en este caso puede ser sklearn, pueden ser TensorFlow, o pueden ser otras librerías completamente compatibles con el entorno Conda, porque aquí tenemos todo un framework de desarrollo de Python, digamos. Todo lo que hagamos acá tiene que ser compatible con el framework de desarrollo de Python de Microsoft, porque esto es una extensión que Microsoft ha hecho. Entonces, esas librerías, esos modelos deben seguir un flujo para poder analizar. Digamos, generalmente uno en el notebook genera un modelo, genera un análisis estadístico, y al final, cuando uno hace exploración de datos, uno va generando ciencia de datos, así le llamamos, donde vemos si la distribución es correcta, si hay errores, si un modelo de regresión, que en este caso el RAID puede ser correcto, evaluando los errores cuadrados, utilizando diferentes conceptos. Aquí digamos que si yo utilizo en este caso modelos para poder predecir valores, posiblemente empiece con una simple regresión, después vaya utilizando tal vez alguna deep learning, digamos que puedo utilizar deep learning con TensorFlow, o utilizar árboles de regresión, o utilizar cualquier otro algoritmo que me permita generar predicciones de valores numéricos, que en este caso, digamos, si tenemos, como mencioné, tendencias lineales, hay ciertos algoritmos que funcionan. Si tenemos tendencias que van cambiando,
posiblemente nosotros tengamos que utilizar series de tiempo. Entonces, todo eso, todos esos análisis de datos, ver si utilizo una regresión, ver si utilizo series de tiempo, yo lo puedo hacer por medio de los notebooks y una vez yo tenga los modelos, simplemente configuro todo el entorno para poder generar un web service que hay que basarse en el framework de, de Azure Machine Learning. Entonces, y esto es algo que nosotros ya conocemos, pues. Y de ahí simplemente hay que hacer deploy del modelo, utilizar las librerías propias para poder publicar. De ahí nosotros tenemos la herramienta de Automate, que ya vamos a ingresar al entorno, que estas desde las herramientas que si estás iniciando, puede ser que te generen valores o mejor dicho, soluciones en menores tiempo, digamos. La parte programativa muchas veces si no conoces de los frameworks es un poco difícil si no conoces de cómo generar las métricas de evaluaciones dependiendo de los modelos. Es difícil, pero Automate te puede ayudar con la generación de modelos bastante buenos para poder generar predicciones. Y por último tenemos el design. El design es un modelo que generalmente utilizamos para poder generar algoritmos, pero basados en flujo con componentes prefabricados. Ahora bien, digamos, vamos a entrar al entorno de Azure Machine Learning y entonces vamos a entrar y para ello nosotros necesitamos tener una suscripción de Azure. ¿Qué significa esto? Digamos que en este caso yo voy a tener mi suscripción de Azure y voy a trabajar con este entorno, con recursos, como mencionaba. En este caso voy a crear un grupo o un grupo de recursos. Voy a buscar la parte de inteligencia artificial, IA, más Machine Learning. ¿Por qué se separan, digamos? Porque dentro de Azure también tengo los conceptos cognitivos, que los conceptos cognitivos ya son enfoques de inteligencia artificial para el análisis de reconocimiento de patrones, como visión de computadora, reconocimiento de caras o de personas, análisis de texto. Y tenemos también herramientas con framework ya preinstalados para poder generar también estos modelos de inteligencia artificial, estos modelos de Machine Learning, y tenemos el entorno 100% en la nube que es Machine Learning. Entonces seleccionamos Machine Learning y desde el punto de vista es un formulario muy básico, es decir, que tengamos un grupo de recursos, que en este caso ya tengo configurado varios, digamos que lo vamos a poner en cursos SQL, que esto es más un concepto para poder agrupar facturación o poder agrupar elementos de soluciones específicos, que en este caso puede ser que sea una solución para finanzas, una solución para el Departamento de Recursos Humanos, una solución completamente empresarial y que queramos manejar o administrar por medio de grupos de recursos. De ahí nosotros tenemos que especificar el workspace, que es el nombre del Machine Learning, que debe ser un nombre único. Aquí lo dice, dentro del recurso. De ahí la región. Tomen en cuenta que hay ciertas regiones que van a soportar el Machine Learning y otras que no. También implica de que esas regiones, si las utilizamos, pueden generar costos diferentes y esos costos pueden variar en centavitos o ser significativos, pero en este caso, cuando ya definimos, nosotros ya debemos elegir después qué tipo de WordPress vamos a utilizar. El básico, generalmente su mayor diferencia es que no tiene design. Si queremos utilizar el design, debemos utilizar un entorno empresarial, pero esto se puede cambiar posteriormente. De ahí podemos agregar tag, que generalmente los tags también están asociados a la parte de facturación, y simplemente darle crear con esos parámetros. Una vez nosotros ya hayamos configurado ese entorno, vamos a tener
esta parte, y veamos acá el iconito, de que es un objeto de Machine Learning. Y cuando ya tengamos eso de Machine Learning y le demos clic, vamos a llegar a un dashboard, porque este es un dashboard que tiene información asociadas a este Machine Learning, digamos, y vamos a tener diferentes elementos, donde vamos a tener aquí las computadoras, vamos a tener aquí los experimentos, vamos a tener aquí los bytes, pero en este caso, porque ya casi se me acaba el saldo, creo que no me está mostrando todas las opciones y porque no tengo configurado todo, pero cuando nosotros tengamos esto, simplemente cuando ya tengamos objetos creados, los vamos a ver acá. Igualmente van a ver a letras de métrica, van a ver como lot de todo lo que estamos realizando y si hay problemas vamos a tener todo eso, vamos a tener modelos de acceso o de seguridad, eh, información para poder utilizar este entorno y un módulo de configuración que me dice la suscripción, etcétera. Entonces cuando yo tengo esto simplemente lo vamos en Launch y en Launch vamos directamente a el entorno de desarrollo de Azure Machine Learning. Entonces, acá, si recordamos la presentación, ya definimos todo este esquema, es decir, estamos aquí, en este WordPress. Cuando yo le di Launch, ya llegamos a este entorno de desarrollo, donde ya tenemos todos estos objetos que podemos crear. Entonces, vamos a ver si no hay ningún problema. Y esto es lo que veíamos en la presentación, que esto es lo primero que vemos en el entorno de desarrollo, donde tenemos los diferentes conceptos para poder desarrollar. En este caso, yo ya tengo, en este caso, diferentes bytes que ya se ejecutaron, y vemos aquí las ejecuciones. Y me dices que son flujos por design o son flujos por automate, y en este caso, tengo computadoras, que las computadoras me ayuden a asociar, en este caso, tengo de Cursor. Cursor es más que todo para el deploy, Machine Learning es para utilizar Notebook. Entonces, dependiendo lo que vamos a hacer, vamos a tener diferentes objetos. Y acá tenemos los Notebook, tenemos los Automate, tenemos el Design, tenemos la parte de experimentos, tenemos la parte de los bytes, tenemos la parte de los modelos, que acá, digamos, en este caso yo ya tengo registrado 1, 2, 3, 4 modelos, unos creados por Automate Machine Learning, otros creados por Design, y también tengo los famosos endpoints, que los endpoints son como las fuentes para poder publicar nuestro modelo y poderlo consumir, pero vamos a ver un poco de esto. Tengo las computadoras, que tengo instancias de computadoras. Las instancias de computadoras son máquinas virtuales que se utilizan para poder desarrollar los notebooks, que estos tienen un costo. Digamos, primero tomen en cuenta eso, de que dependiendo de las características de nuestra máquina virtual, va a tener un costo. Podemos utilizar CPU, aquí te lo dice, o GPU, digamos que en este caso la GPU generalmente en algunos casos son para poder generar deep learning, y tenemos un entorno de Jupyter Lab, tenemos un entorno de RStudio y todo eso simplemente creándolo y ya podemos utilizar. De ahí tenemos los clústeres que generalmente se utilizan para el procesamiento de modelos de design, los clústeres de tipo inferencia, que estos ya son Cursor Service, que ya me permite hacer las publicaciones. Entonces, regresando acá y viendo cada uno de los componentes, vamos a ver un poco de Automate. Automate como tal es un concepto
de clic, clic, clic. Entonces, en este caso, vemos que yo ya tengo un Automate. Este Automate, si lo vemos, vamos a ver todo el entorno, que en este caso se creó el 20 de junio, duró 20 minutos, hizo una ejecución, tenía ciertas entradas, y en este caso falló, digamos, decía ahí que falló, pero generó varios modelos, y estos modelos como tal eran modelos em, que generaban predicciones de, si no me equivoco, de clasificación. Ya vamos a ver. Bueno, vamos al modelo. Primero, aquí está, me está diciendo que por lo menos acá, dentro de el modelo, si era un modelo clasificatorio, que lo que pretendía era generar una clasificación basada en atributos de las personas para determinar si estas personas tenían un salario alto, digamos un salario mayor a 50.000 o un salario menor a 50.000, y me dice que a nivel del análisis de los modelos que implementó, primero me dice de que el estatus marital, digamos, es el que más influye, es decir, que dependiendo del estatus hay más probabilidades de tener un salario alto o tener un salario menor. De ahí sigue la educación, de ahí lo que es las deudas que tiene, es decir, lo que gana o lo que invierte o lo que paga. De ahí está la ocupación, que en este caso la ocupación es la profesión a que se dedica. De ahí tenemos la edad, que en este caso puede ser de que a medida seas más anciano o más joven, tengas menos probabilidad de tener un salario mayor a 50.000. De ahí tenemos las horas que trabajo por semana, es decir, que puede haber una correlación en que si yo trabajo, pongamos 60 horas a la semana, quiere decir que yo tengo un salario bajo y que no voy a ganar más de 50.000 dólares. Y si trabajo, pongamos que 40 horas con una ocupación gerencial, yo voy a ganar más de 50.000 dólares. De ahí la parte de relación. Entonces, todo eso lo está generando el Automate basado en el análisis del mejor modelo. Vamos a ver, aquí tenemos ya las distribuciones y vamos a regresar al modelo. Entonces, cuando yo generé el modelo, lo primero que hizo Automate es generar diferentes ejecuciones. ¿Qué significa diferentes ejecuciones? Que tomó el conjunto de datos original y este conjunto de datos original comenzó a implementar diferentes algoritmos. Que en este caso, este algoritmo fue el que tuvo la mejor predicción con el 88%, 88.52, pongamos, si lo aproximamos, y que si vemos el modelo y vemos las métricas, tenemos una matriz de confusión. Vamos a ver si nos falla, donde aquí podemos ver ya tanto los falsos positivos como los falsos negativos. Vamos a ver la occurrence, la curva ROT, que vemos que tiene una curva ROT bastante aceptable, digamos que no es perfecta, pero es un modelo muy bueno, digamos que no está generando problemas tanto con los falsos positivos como los falsos negativos. Vamos a ver otra métrica. Vamos a ver. El accuracy balanceado, digamos que eso hay que tomar en cuenta si nosotros tenemos modelos no balanceados, que puede ser que en una clase la predicción sea mala, en otra clase no, y vemos acá tanto para 50.000 como mayores o menores a 50.000. Entonces estamos viendo todo el modelo y realmente el modelo que generó por medio del asistente, que en este caso, cuando yo genero el Automate, que le doy acá, simplemente le doy a agregar uno,
elijo un conjunto de datos, que aquí ya tengo configurado uno. Este conjunto de datos se está pegando a un storage de Azure. Si vemos acá, yo tengo un storage. Este storage tiene un data lake, que en este caso, este data lake tiene la información en un container, donde yo tengo demo y tengo diferentes archivos CSV, que en este caso estos CSV literalmente tiene toda esa información. Digamos que no lo puedo ver por el tamaño, que es más de 3 megas. Quiero que tengo uno más corto. Este es más corto, si no me equivoco. Vamos a ver. Entonces tiene esta información, que es lo que vimos allá en análisis de características. Entonces vamos a dejar que cargue solo para ver. Una vez nosotros seleccionamos el conjunto de datos, le damos siguiente, y aquí viene la parte interesante de que el Automate literalmente me dice, necesito utilizar un experimento existente o crear uno nuevo. Pongamos nuevo 2020 0715, seleccionar las computadoras o la columna que va a tener el modelo predictivo, que en este caso a mí me interesa determinar la clase salario. Tengo que seleccionar una computadora, que son las que tenemos acá. Le damos siguiente. Y ya cuando estamos aquí, ya dependiendo lo que vayamos a hacer, que generalmente Automate puede hacer en este momento 3 clases de algoritmos supervisados, que son clasificación, regresión y serie de tiempos. El serie de tiempo tiene que ver mucho con una columna de tiempo. Digamos, la regresión tiene que ver mucho con características o valores descriptivos que puede generar un modelo lineal. De entrada, me dice que el algoritmo que debería utilizar es un modelo clasificatorio. ¿Por qué? Porque la clase que yo estoy utilizando, o el feature, o la columna que quiero predecir, es una columna categórica. Entonces él automáticamente me dice, mira, utiliza clasificación. Digamos, querés que implemente Deep Learning. Si no, simplemente le doy finalizar, digamos, que en este caso ya está seleccionado, y cuando ya está finalizado, él va a crear todo un entorno interno para poder generar los modelos automáticos. Entonces, crea el experimento y él comienza primero a estandarizar, que en este caso, lo primero que va a hacer el algoritmo es comenzar a analizar cada una de las características, y estas características, si necesitan hacer limpieza de datos con respecto a los valores perdidos, o si necesita generar un modelo estandarizado de que existan columnas que tengan una distribución no tan simétrica o no normal, utiliza alguna técnica como la desviación estándar o otras técnicas propias de estandarización. Una vez eso, que haya generado y procesado o preprocesado el dataset, va a comenzar a generar los modelos. Entonces, y una vez que genere los modelos, vamos a tener el resultado que teníamos en este caso. Regresemos acá a Automate, del modelo que ya se ejecutó, y que nosotros vamos a analizar las diferentes métricas de cada uno de los modelos, no solo la occurrence, digamos, porque la occurrence es importante, digamos, si tenemos un algoritmo balanceado, pero si es desbalanceado, posiblemente tengamos que utilizar otras métricas, y una vez nosotros tengamos el modelo, simplemente le hacemos deploy para poder implementarlo, que aquí tenemos, podemos descargar, podemos hacer deploy. Una vez tengamos el deploy, él automáticamente va a crear el modelo, y este modelo, una vez nosotros lo tengamos, ya generamos los famosos endpoints. Y así, vamos sin mayor complejidad de programación. Ahora bien, digamos, si yo tengo el design, digamos, aquí creo que hice un algoritmo muy sencillo del design. El design como tal es un modelo basado en flujos,
que literalmente, digamos, este es un entorno de desarrollo donde yo inicio con una lectura. En este caso, yo puedo tener N procesos de transformación y que en este caso el proceso de transformación simplemente es que se conecta al storage, obtiene la información. No hago ningún cálculo adicional, no hago ninguna estandarización, simplemente tomo los valores originales, que aquí vemos un pequeño resumen. ¿Y qué hago? Digamos, los datos como vienen, simplemente sin ningún preprocesamiento, genero los conjuntos de entrenamiento y de test basado en un 70%, un 30%, es decir, que el 70% va a ir a un módulo de entrenamiento que va a utilizar un algoritmo de 2 clases por medio de un árbol de decisiones. Este como tal entrena el modelo, genera el algoritmo, de ahí va la evaluación del modelo, es decir, que generó un modelo predictivo. Ahora voy a evaluarlo por medio de los datos que vienen de test. Y cuando yo tengo este modelo, vamos a ver qué genera. Ya me genera tanto la columna predictiva, es decir, de el valor que yo tengo de salario, que en este caso estoy haciendo test, entraron 9.768 filas con 17 columnas. Esta es la clase de predicción, este es el valor probabilístico, que eso después se evalúa para determinar si es un modelo adecuado. Veamos acá el resultado. Y aquí ya tenemos las métricas de evaluación de un modelo de clasificación. Entonces aquí tengo ya la curva ROT, tengo la precisión del recall, tengo la matriz de confusión, tengo los valores. Aquí puedo estar evaluando el threshold, que en este caso está en 0.5, que si yo quiero ser más estricto, digamos que lo pongo en 60%, ya mi modelo ya clasifica a un 84, digamos, si yo lo bajo, clasifica menos. Entonces, este threshold tiene que ver mucho con los requerimientos, si queremos hacer muy estricto, ver cómo se comporta el modelo, porque al final, por defecto, uno utiliza 0.5 para poder clasificar. Entonces, esto es un poco de Azure Machine Learning, ya creo que ya tengo poco tiempo. Y si hay preguntas, ya no voy a entrar a explicar todo este modelo. Si hay alguna pregunta, con gusto, porque ya no hay tiempo. Si no, muchas gracias a todos. Esto fue Azure Machine Learning en 60 minutos. Literalmente el entorno hay mucho que hablar porque solo la parte de Notebook es todo una religión para poder generar esos modelos, digamos, ¿por qué? Porque en los notebooks puede uno utilizar diferentes frameworks más administrado, generar más flujo de transformación, poder llamar hasta un Databricks posiblemente, un Python, digamos, en este caso, conectarlos a otras fuentes que tal vez no lo soporten el entorno, entonces podemos expandir mucho. Bueno, no hay ninguna pregunta. Muchas gracias a los que asistieron. Bueno, nos vemos posiblemente en otro evento. Gracias a todos.